El jardín de Elías era la envidia de todo Bonao. Era un mar de colores, una explosión de vida. Pero si te fijabas bien, si mirabas más de cerca, había una flor que no encajaba. Una única flor de un azul tan profundo como la noche, tan oscura que casi parecía negra. Esa flor guardaba un secreto, una historia de dolor silencioso que muy pocos conocieron. La historia de Elías no era la de un héroe de película, sino la de un hombre que era el pilar de su familia. Un rostro curtido por la vida, lleno de arrugas de risa. Su voz, cálida y grave, era el centro de su universo. Con ella bromeaba, contaba cuentos a sus nietos y le susurraba a su esposa, Ana, mientras preparaban la cena. El primer síntoma fue sutil. Una tarde, mientras reía a carcajadas, una palabra se le trabó. La T se convirtió en una D inaudible. Elías bromeó, debo estar cansado, y siguió. Pero la frustración creció en su pecho cuando, a solas, descubrió que no podía pronunciar la R correctamente. Era como si las palabras, que siempre habían sido sus mejores amigas, comenzaran a huir de él. Lo que Elías sentía no era cansancio, era el inicio de una enfermedad neurológica que de forma implacable le arrebataría la capacidad de hablar. Un día, el diagnóstico le rompió el alma, pero en su rol de pilar, decidió que el pilar no podía tambalearse. No podía decirle a su familia que su voz, la que siempre los había guiado, se estaba desvaneciendo. El miedo lo paralizó. Elías decidió llevar este peso en silencio. Con el tiempo, las palabras se convirtieron en un lujo. Su voz se volvió un susurro incomprensible. La gente le preguntaba, Elías, ¿estás bien? Él solo asentía, sonreía y se alejaba. La historia de Elías no terminó ahí. Apenas comenzaba su segundo acto. Se sumergió en su jardín, un pasatiempo que se convirtió en su nuevo lenguaje. Cada flor que cultivaba era una palabra no dicha. Cuando se sentía melancólico, las flores de un azul profundo florecían. Cuando la esperanza lo invadía, cultivaba girasoles que seguían la luz. Su familia veía la belleza del jardín, pero no leían el diario de sus emociones que estaba escribiendo en la tierra. También se volvió un maestro del lenguaje corporal. En lugar de contar un chiste, sus gestos se volvieron más expresivos. Cuando su hijo le contaba un problema, un simple apretón de mano decía más que 1000 consejos. Su nieto, Leo, de 10 años, un día le preguntó por qué no hablaba tanto. Elías, con un esfuerzo inmenso, se tocó el corazón. Apenas se le entendió el murmullo. A veces, las cosas más importantes no se dicen, se sienten. La ironía es que a medida que Elías perdía su voz, la conexión con su familia se hizo más profunda. Su esposa, Ana, llenó el silencio con sus propias palabras, leyéndole poemas y contándole sus días con una ternura que nunca antes habían compartido. La comunicación no se había roto, simplemente había cambiado de forma. El momento que lo cambió todo fue en el cumpleaños de Leo. La familia estaba reunida y el silencio de Elías ya era total. Leo presentó un proyecto escolar sobre héroes. Todos esperaban que hablara de un personaje de cómic, pero Leo comenzó a hablar de su abuelo. Mi abuelo es mi héroe, dijo, y la sala enmudeció. Siempre me enseñó que la fuerza no está en lo que dices, sino en lo que haces. Ahora que no puede hablar mucho, he aprendido más de él que nunca. Su jardín es un lenguaje, su abrazo es una promesa. Mi abuelo me enseñó que el amor no tiene voz, que el amor es un lenguaje de actos. Mientras Leo hablaba, las lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Elías. Ana, viéndolo por primera vez no como un pilar, sino como un hombre vulnerable, finalmente lo entendió todo. Ella se acercó, le tomó la mano y susurró, Elías, no importa si hablas o no, te amo. Elías, con una fuerza inmensa, le dedicó una sonrisa. La superación no había sido una cura, sino un acto de reinvención. Había encontrado la voz de su alma en sus acciones, en su jardín y en los corazones de aquellos que lo amaban. Porque la historia de Elías nos enseña que el verdadero lenguaje de la vida no está en las palabras que decimos, sino en cómo amamos.